Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este curso de Teología 5. En esta ocasión vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Para este tema, bueno, es un poco más extenso que lo que veníamos manejando y tenemos preparada una serie de al menos 5 videos con cada uno de los temas que aparecen aquí. En primera instancia vamos a hablar en este video acerca de cómo se relaciona el bautismo con la regeneración. Quizás ahorita no tenga mucho sentido o no le encuentren la relevancia, pero teológicamente es una discusión que se ha tenido, sobre todo con muchas otras corrientes que no ven el bautismo del Espíritu Santo como lo vemos los pentecostales. Después vamos a hablar de la hermenéutica de la literatura lucana, cómo interpretamos los pentecostales el libro de los Hechos, las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo, la disponibilidad del bautismo. Está disponible solamente para los de la época apostólica, está disponible para todos nosotros incluso en este tiempo. Es algo que tenemos que resolver. Y la razón de ser del bautismo en el Espíritu Santo, el por qué Dios administra o suministra este carisma de esta manera. Bueno, vamos a hablar de cómo se relaciona el bautismo con la regeneración. En general, hay dos posturas fundamentales respecto de lo que ocurre con el bautismo y cómo se relaciona con la regeneración. Entiéndase por regeneración el momento de la conversión, cuando alguien es cristiano, cuando alguien se convierte. Hay dos posturas principales. Una de ellas menciona que el bautismo es igual o ocurre en el momento de la regeneración. Cuando alguien se convierte, en ese momento fue bautizado con el Espíritu Santo. Esa es una postura. La otra es que es un suceso distinto. Es decir, una cosa es convertirse, una cosa es regenerarse y otra cosa diferente es ser bautizado con el Espíritu Santo. Esas son las dos primeras posturas fundamentales, donde el bautismo y la conversión son la misma cosa y donde el bautismo y la conversión son cosas distintas. Entonces, de cada una de estas dos se desprenden otras dos, de manera que son 4 las posturas. En la primera, no va acompañado de lenguas, es decir, cuando el bautismo ocurre junto con la regeneración y no hay lenguas, de manera que creíste, tuviste fe en Cristo, fuiste bautizado espiritualmente en el Espíritu Santo, no manifiesta lenguas, no manifiesta ningún otro carisma, no hay una muestra visible o física de este bautismo, pero sucede y ocurre justamente en el momento de la regeneración. Hay otra postura al respecto que dice que ocurre en el momento de la conversión y va acompañado de lenguas, es decir, siempre va acompañado de lenguas, de manera que si no has hablado en lenguas es porque no eres salvo. De esta forma lo formulan algunos pentecostales cuando se concibe el bautismo junto con la regeneración. Es decir, tienes que hablar en lenguas para haber sido regenerado. Las otras dos posturas respecto al bautismo y a la conversión como un suceso distinto. En la primera, hay gente que ve el bautismo del Espíritu Santo posterior a la regeneración sin lenguas. Por ejemplo, durante algún tiempo los del movimiento de la santidad, wesleyanos en su mayoría, hablaban de una segunda obra de gracia que era la santificación del creyente y le llamaban a esto también el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, de manera que no era una muestra visible como las lenguas o otro carisma visible, sino era más bien pues Dios ayudándome a vivir más santamente. Creían que el bautismo era un evento distinto a la conversión, posterior a la conversión, pero no venía acompañado de lenguas. Hay otra postura entre los pentecostales que
habla de que el bautismo es diferente y es posterior a la conversión y siempre va acompañado de las lenguas. En este aspecto se encontrarían o nos encontraríamos nosotros los de Asambleas de Dios. Creemos que el bautismo es distinto y posterior a la conversión. Incluso, bueno, puede ser también simultáneo a la conversión, pero es un suceso distinto en identidad y en propósito, es distinto a la conversión. Y siempre va acompañado de las lenguas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el bautismo sea distinto a la conversión? Que una persona puede convertirse mediante el poder del Espíritu Santo, puede ser regenerado por el Espíritu Santo, experimentar santificación en su vida, ser justificado delante de Dios e incluso manifestar fruto del Espíritu Santo porque tiene al Espíritu Santo de alguna forma obrando en su vida sin ser bautizado y manifestarlo en lenguas. Es decir, uno puede ser salvo sin necesariamente hablar en lenguas. Pero nosotros, lo vamos a ver más adelante, buscamos ardiente y fervientemente el bautismo del Espíritu Santo, manifestado principalmente, inicialmente con las lenguas. Bueno, si bien la categoría de bautismo en el Espíritu Santo no aparece tal cual en la Biblia, sí es bíblica. ¿Por qué? Bueno, en estos versículos de Mateo, Marcos y Lucas habla Juan el Bautista que detrás de él viene, delante de él, perdón, viene alguien de quien no es digno desatar ni las correas de su calzado y dice, yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando de que Cristo es quien bautiza, Cristo es quien imparte este don del Espíritu Santo. En Hechos 1:5, Jesús mismo dice que dentro de no mucho seréis bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 11:16 también Pedro utiliza este lenguaje para referirse al Espíritu Santo. De manera que si bien la frase bautismo en el Espíritu Santo no existe como tal en la Biblia, sí es utilizada la palabra bautismo para referirse a la operación o a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Los pentecostales reconocemos las siguientes frases: ser bautizados con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo como frases sinónimas o equivalentes. Esto para referirnos a la experiencia pentecostal de hablar en otras lenguas, porque todas están presentes en el libro de los Hechos y se utilizan indistintamente para este evento, para esta experiencia pentecostal. Dice el teólogo Stanley Orton, cada una de estas experiencias hace resaltar algún aspecto de la experiencia pentecostal y no hay ninguna que pueda destacar ella sola todos los aspectos de esta experiencia. El ser bautizados con el Espíritu Santo es la, digamos, expresión preferida por los pentecostales en general. Vamos a ver a continuación lo que dice William Rodman al respecto. Dice, lo que expresan estas frases de manera diversa es el suceso y la experiencia de la presencia dinámica de Dios en el Espíritu Santo. El bautismo en agua significa literalmente ser sumergido. Es por eso que nosotros creemos en el bautismo por inmersión, porque el vocablo esto sugiere, ser sumergidos, metidos e incluso empapados o embebidos en agua. De esta manera que la idea del bautismo en el Espíritu Santo conlleva una idea similar, es estar rodeado, saturado, envuelto del poder dinámico del Espíritu Santo. Es por eso que utilizamos este vocablo, porque es bíblico. Entonces, este vocablo evoca la idea de ser completamente rodeados y saturados por la presencia del Espíritu Santo. Hay 5 relatos en el libro de los Hechos que entran en la discusión acerca del tema. El día del Pentecostés, el avivamiento entre los samaritanos, la experiencia de Pablo en su conversión, el Cornelio y otros gentiles y los creyentes de Éfeso. Cada uno de estos relatos, ahí vienen las citas bíblicas, no vamos a examinar cada uno de los relatos porque
Es todo un capítulo, es todo un conjunto de capítulos. Cada uno son 5 los relatos. Y ya de por sí este video y esta serie de videos va a ser muy extenso. Pero ustedes pueden poner pausa a este video y con tranquilidad ir a sus Biblias y leerlos. El bautismo en el Espíritu Santo es claramente posterior en 3 casos. El caso del Pentecostés, de los samaritanos y de Pablo. En otros 2 casos es simultáneo a la conversión. En el caso de Cornelio y en el caso de los creyentes de Éfeso. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que son sucesos disímiles, distintos en naturaleza y en propósito. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Dice, aunque Lucas da evidencias irrefutables del bautismo como posterior a la regeneración, estas evidencias irrefutables son los 3 relatos que les mencioné. Evidentemente, el texto no da lugar a dudas de que ellos fueron bautizados y hablaron lenguas después de haber sido salvos. Eso es muy fácil de comprender. La idea de la separabilidad o la distinción entre el bautismo y la regeneración no depende de la cronología del suceso. Es decir, no importa si sucedió después o si sucedieron al mismo tiempo. Esta separabilidad depende de que son diferentes los 2 eventos en naturaleza y en identidad. De hecho, el último tema de esta serie de videos del bautismo habla del propósito del bautismo. ¿Para qué? La razón de ser del bautismo. Y vamos a hablar un poquito acerca de que está para dotar a la iglesia de poder para testificar en palabra y en obra. Es decir, para que el mundo conozca a Cristo de una manera poderosa y autoritativa. Ese es el propósito del bautismo. El propósito de la regeneración es pasar de muerte a vida. Es ser salvo. Es ser dotados de una identidad divina, de una naturaleza divina en el momento de la conversión. Nos damos cuenta que son 2 sucesos diferentes, 2 propósitos diferentes. Entonces, estas 2 obras del Espíritu Santo son de una naturaleza diferente. Entonces, tenemos que entenderlos como sucesos distintos. Si bien pueden ocurrir simultáneamente, sí, pueden ocurrir simultáneamente. En las historias de Cornelio y de Éfeso se dice que oran por estas personas que no eran salvas y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento fueron salvos y fueron bautizados. Pero también puede ser cronológicamente disímil. Puede ser primero la conversión y después el bautismo. En este caso, el bautismo sería siempre posterior a la conversión. Uno no puede ser bautizado sin ser salvo. Y bueno, entonces entendamos que son disímiles en naturaleza e identidad. Dice el teólogo William Menzies, hay una distinción lógica, aunque no siempre temporal, entre el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu. Bueno, hermanos, este fue el tema sobre cómo se relaciona el bautismo con la regeneración. Espero haber sido de mucha bendición, hermanos. El Señor los bendiga y en el siguiente video vamos a ver el paradigma pentecostal en la hermenéutica lucana. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.